nos vamos a Lima, Perú, para conversar con Luis Benavente, politólogo peruano, director de la consultora Vox Populi. Y al hacer este anuncio, comento y leo, gracias a este trabajo de mi equipo de producción, que aunque 8 de cada 10 ciudadanos en el país no tienen candidatos o partidos definidos en sus preferencias, si se adelantaran las elecciones, cerca de 2/3 de la población creen que pueden surgir una persona o una organización política que lidere un cambio positivo para la nación, según muestra la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos. Este estudio consultó a la población del 18 al 23 de mayo, recientes, y tiene márgenes de error de 2.8 puntos por encima y debajo de cada resultado. Bueno, entre distintos focos de análisis, podemos citar que 77% de los peruanos opina que lo más conveniente para el país es que haya elecciones antes del año 2026. Luis, te damos la bienvenida con los buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. En medio de esta efervescencia que yo acabo de apenas describir como un asomo muy breve, ¿por dónde hay que comenzar en el análisis para intentar entender cuál es el momento actual, el presente de los peruanos desde el punto de vista político, por ejemplo? Pero es un presente paradójicamente, crónicamente inestable, ¿no? Entonces, no hay un aporte de diferenciación respecto a otros momentos. Lo que cambia es el aspecto motivacional de la inestabilidad. Entonces, y los peruanos a nosotros mismos nos sorprendemos con la capacidad que existe por generar siempre inestabilidad, ¿no? En el fondo, por un sistema político demasiado débil, por un sistema de partidos totalmente irresponsable. ¿De acuerdo? Entonces, eso se traduce, y eso sumado, por cierto, a la corrupción a gran escala que ha afectado al país, especialmente en los últimos años, más que en el pasado, donde ya había bastante corrupción, y eso entonces, decía, se traduce en un descontento popular bastante grande. Pero como el descontento es constante, entonces ahora llega a niveles extremos, ya no es un descontento, un malestar, un rechazo, un desacuerdo, no, diría que es una rabia, una furia contra el sistema político por todo lo que ha acontecido, ¿no? Y entonces los detonantes de turno, como en el caso de la crisis de los Rolex, que es una crisis además muy rara, ¿no? Porque un presidente que hace usando tantos Rolex de manera inadecuada, pero bueno, se prestó a eso la presidenta Boluarte. Ha sido uno de los últimos detonantes, ¿no? Pero a la vez hay una guerra política, hay una guerra de poderes del sistema judicial con el ejecutivo, con el legislativo, y entonces es batalla día tras día, donde cada quien se va a ir rogando un triunfo y postergando la inestabilidad, ¿no? Y es una guerra de izquierdas con derechas, porque es una guerra con alcance ideológico también. Y por cierto, es una guerra también política y de intereses de distinta índole, ¿no? Y allí yo ubicaría el deseo de adelanto de elecciones. Que la ciudadanía mayoritariamente quiera adelanto de elecciones es natural, no me sorprende, porque va acorde con ese descontento masivo tan fuerte que existe en el Perú, ¿no? Pero a la vez esto juega con deseo de algunos sectores del adelanto de elecciones porque perdieron poder. Entonces, hubo una alianza de la izquierda no tan radical con Perú Libre, que en ese momento tenía a Pedro Castillo como presidente, y en un momento dado, dentro del gobierno de Castillo, que terminó muy mal, se rompe esa alianza. Un presidente del Consejo de Ministros muy pintoresco, el señor Aníbal Torres, rompe esa alianza. Esta izquierda tenía la presidencia del Consejo de Ministros, tenía varios ministerios clave, incluso el Ministerio de Economía y otros ministerios, y por cierto los ministerios de naturaleza más social, como el Ministerio de Inclusión Social, Educación, etcétera, ¿no? Y cuando se rompe, pierden ese poder. Cuando entra Boluarte, no renueva
un acuerdo con ese sector de la izquierda, ¿no? Entonces, el sector de la izquierda ha estado permanentemente muy alineado con el deseo de adelanto de elecciones, ¿no? Y la derecha, por otro lado, no quiere ese adelanto porque ve ahí un riesgo de salto al vacío, un riesgo que Boluarte, a pesar que es muy cuestionable, da una relativa estabilidad y ese cambio puede generar la irrupción en la presidencia, lo cual no extrañaría a nadie, de un Antauro Humala con una prédica nacionalista, radical, que entre otras cosas quiere refundar una supuesta religión del Tahuantinsuyo, del antiguo Perú, en el Perú actual, o anuncia que va a ser fusilamientos prácticamente masivos, ¿no? Y eso, por cierto, engancha con una población con poca educación, con poca cultura política y con mucha rabia contra el sistema político. Amigos, estamos escuchando y viendo a Luis Benavente desde Lima, Perú, politólogo peruano, director de la consultora Vox Populi. Qué interesante, Luis, escucharte y preocupante al mismo tiempo en la descripción que haces de esa inestabilidad crónica, de ese descontento. Te pregunto, ¿un adelanto de elecciones en qué medida, tal como has descrito las cosas, puede representar una puerta hacia la posibilidad de una transición positiva para todos los peruanos? ¿Dónde están las respuestas más convenientes a los peruanos dentro de ese panorama que tú describes, que es definitivamente desalentador en su realismo, ¿no? Exacto, un adelanto de elecciones no asegura una mejora de la calidad del sistema político peruano. Por el contrario, es una jugada de muy alto riesgo. Mantener las elecciones en su tiempo puede dar pie a un tiempo suficiente para que las fuerzas políticas tomen conciencia, se organicen mejor, hagan mejores programas de gobierno, limpien mejor sus cuadros, filtren a sus candidatos y que los saquen pues, por meritocracia y no por evaluación de sus antecedentes penales, que es lo que parece que hicieran los partidos. En fin, habría esa expectativa, ¿no? Y dentro de esa expectativa está el sueño de muchos que aparezca lo que mencionaba usted, Eduardo, al inicio de la conversación, de que aparezca un outsider, alguien que salve al Perú, ¿no? Esos 2/3 de peruanos o más que esperarían eso, ¿no? En el fondo eso también tiene una explicación más antropológica en una sociedad donde la gran mayoría tiene un pensamiento mágico religioso. En el fondo lo que están haciendo es esperando a un mesías político, ¿no? Porque entonces todo el mundo espera tener esperanza, espera una salvación y ahí esperamos al mesías, ¿no? El mesías de la Sí. política Luis, peruana, ¿no? Luis, Con un signo lamento, ideológico que va a depender de cada quien, si es de sí, izquierda o de derecha, que ese mesías tenga aquel signo, ¿no? Y por Luis, cierto, lo que se impone hoy en día también son las propuestas radicales, como en muchas partes del mundo, ¿no? Como sí, los políticos no han logrado resolver los problemas especialmente marcados por la mala gestión de la pandemia en el mundo, entonces ha aumentado la demanda de radicalismo de parte de los ciudadanos en muchos países, ¿no? Entonces, en este Luis, momento dos candidatos muy fuertes, dos precandidatos muy fuertes en Perú, uno es de extrema izquierda, Antauro Humala, y otro es de extrema derecha, Rafael López Aliaga, ¿no? Con posturas bastante sí, radicales para tratar de enganchar emocionalmente con esta población que clama por sí. una alternativa, ¿no? Entonces, un Luis, adelanto de elecciones no sí. asegura nada, ¿no? Para muchos Bueno, generaría inestabilidad y más riesgo económico. Luis, lamento tener que darle final a esta interesantísima conversación. Te agradezco al mismo tiempo y espero que pronto podamos retomar. Oye, qué interesante entrevista, qué fascinante es mirar por arriba de nuestras fronteras y bueno, sentir tanta afinidad y tanto interés por lo que puede estar pasando en la región, en otros lugares. Un gran abrazo. Hasta pronto. Gracias por la invitación, Eduardo, y mucho gusto. Igualmente, muchísimas gracias. Luis Benavente, politólogo peruano, director de la consultora Vox Populi. Qué interesante, qué interesante.